Imagina por un momento la seguridad férrea de un aeropuerto, cámaras por doquier, guardias patrullando, tecnología de punta diseñada para detener hasta la más mínima amenaza. Ahora, piensa en un hombre, un solo hombre, moviéndose como una sombra, burlando cada sistema, cada ojo vigilante, cada detector. No una vez, ni dos, sino durante 13 largos años. 13 años de robos sistemáticos, de mercancías valiosas que simplemente desaparecían. Joyas, electrónica de lujo, fajos de dinero en efectivo, 4 millones de dólares, esfumándose en el aire, como por arte de magia. ¿Quién era este individuo? ¿Cómo pudo un fantasma robar millones sin ser detectado, justo bajo las narices de las autoridades? Esta es la asombrosa historia de Hoa Lamong, el maestro de la desaparición, el hombre que convirtió los aeropuertos en su propio patio de recreo. Y si te preguntas cómo es posible que algo así sucediera en un mundo tan vigilado, prepárate, porque en Fraude sin filtros vamos a desentrañar cada detalle de este increíble misterio. Si este tipo de historias te atrapan, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones más profundas. Capítulo 1. La sombra silenciosa del aeropuerto. El inicio del misterio. Corre el año 1997. El mundo se prepara para el nuevo milenio, y la tecnología avanza a pasos agigantados. Pero en los aeropuertos, un problema tan antiguo como el comercio mismo comienza a sembrar una inquietud creciente: la carga. Cientos de miles de toneladas de mercancías transitan cada día por las terminales de carga, desde la electrónica más sofisticada hasta envíos diplomáticos confidenciales. Y de repente, empiezan a desaparecer cosas. No paquetes pequeños o insignificantes, no. Hablamos de envíos de alto valor, cargamentos de joyas, aparatos electrónicos de última generación, y lo más preocupante, grandes sumas de dinero en efectivo que se transportaban de un banco a otro. Los primeros incidentes se atribuyen a errores de logística, a la mala praxis de alguna compañía de transporte, o en el peor de los casos, a algún empleado deshonesto que se atrevió a robar una caja. Pero la frecuencia de los robos aumenta. El patrón se vuelve cada vez más claro y más perturbador. Los objetos valiosos no solo desaparecen, lo hacen de una manera misteriosa, casi fantasmal. No hay forzamiento, no hay alarmas activadas, no hay testigos. Es como si la carga se disolviera en el aire, como si una sombra invisible la engullera. Las empresas de seguros, que al principio asumían pérdidas esporádicas, empiezan a levantar la voz. Las pérdidas se acumulan, y no es poca cosa. Decenas de miles de dólares aquí, cientos de miles allá. La frustración crece. ¿Cómo puede ser que, con toda la seguridad que se supone que tienen los aeropuertos, alguien esté robando con tanta impunidad? Los investigadores de las compañías aéreas y las fuerzas de seguridad locales, al principio escépticos, se ven obligados a reconocer la magnitud del problema. No es un incidente aislado, es un problema sistémico. Lo más desconcertante es la ausencia de un rastro. Los registros de seguridad no muestran nada. Las cámaras de vigilancia, aunque presentes, parecen no captar al ladrón en el acto. Es como si el culpable conociera cada punto ciego, cada momento de distracción, cada pequeña grieta en la armadura de seguridad de los aeropuertos. Estamos hablando de una red organizada, un topo dentro de la operación. Todas las teorías se ponen sobre la mesa, pero ninguna encaja perfectamente con la naturaleza elusiva de los robos. Durante años, esta sombra invisible se cierne sobre los aeropuertos de Norteamérica. Las autoridades estaban persiguiendo un fantasma, una quimera. La prensa empieza a hablar de los robos imposibles, alimentando la leyenda de un ladrón tan audaz como invisible. La cantidad robada no para de crecer. De cientos de miles pasa a millones. Se estima que, para cuando la historia llegó a su punto álgido, la cifra rondaba los 4 millones de dólares. 4 millones de dólares en bienes que simplemente se evaporaron de las entrañas de los aeropuertos más vigilados del mundo. Los investigadores estaban al borde de la desesperación. Las pistas eran escasas, por no decir inexistentes. ¿Cómo atrapas a alguien que no deja huellas, que parece no existir? La situación era un rompecabezas sin piezas, una afrenta directa a la supuesta invulnerabilidad de la seguridad aeroportuaria post-11 de septiembre. Este misterio se mantuvo durante años, dejando a todos preguntándose, ¿quién era el cerebro detrás de esta operación tan audaz y persistente? ¿Y cómo por todos los cielos logró salirse con la suya durante tanto tiempo?
El nombre de Ho Alamong no significaba nada para ellos. Era solo un hombre, aparentemente un ciudadano común, que vivía una vida discreta en los suburbios. Nadie podía imaginar que este hombre sería revelado, años después, como el arquitecto de una de las series de robos más audaces y prolongadas en la historia de la seguridad aeroportuaria. Su nombre no aparecía en ninguna lista de sospechosos, no tenía antecedentes conocidos, y su modus operandi era tan pulcro que desafiaba la lógica. Era en esencia un maestro del engaño, un mago de la desaparición que había hecho de los aeropuertos su escenario particular para un acto de ilusionismo que duró más de una década. Y como veréis, su historia es un recordatorio escalofriante de que, incluso en los entornos más controlados, el ingenio humano, cuando se usa para el mal, puede desafiar todas las expectativas. Capítulo 2. El arte del engaño. Métodos y herramientas de un ladrón invisible. La pregunta que atormentaba a las autoridades y a las empresas de carga era siempre la misma. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo un solo hombre, Ho Alamong, pudo burlar los sistemas de seguridad más sofisticados de los aeropuertos durante más de una década? La respuesta, como a menudo ocurre con los fraudes más ingeniosos, residía en una combinación de astucia inusual, una paciencia casi infinita, y la explotación de vulnerabilidades que, a ojos de los responsables, eran invisibles. Ong no era un ladrón de cuello blanco tradicional ni un asaltante armado. Su arma más potente era su capacidad de mimetizarse con el entorno. Se presentaba en los aeropuertos en momentos estratégicos, a menudo durante los cambios de turno o en las horas de menor actividad cuando la vigilancia era, aunque fuera mínimamente, más relajada. Vestía ropa de trabajo genérica, de esas que no levantan sospechas, y se movía con la confianza de alguien que pertenece allí, como un empleado más. En un mundo donde la atención se centra en detectar amenazas obvias, Ong se convertía en el ruido de fondo, el detalle que nadie nota. Su método era metódico y sorprendentemente simple en su ejecución. Una vez dentro de las áreas de carga, Ong no iba a ciegas. Tenía un conocimiento inquietante de la logística aeroportuaria. Sabía dónde se almacenaban los envíos de valor, cuáles eran los contenedores más vulnerables y cuándo era el momento óptimo para acceder a ellos. Los aeropuertos son gigantescos laberintos de pasillos, almacenes y oficinas. Ong había memorizado ese laberinto, cada rincón, cada puerta sin vigilancia. Para identificar sus objetivos, Ong no dependía de la suerte. Se cree que utilizaba información privilegiada, o al menos, era extremadamente bueno observando patrones. Los envíos de alto valor suelen tener códigos específicos, o se manejan de una forma particular. Ong era un maestro en leer esos signos sutiles. Un contenedor con un sello especial, una ruta inusual de movimiento, una conversación descuidada entre empleados, todo era información valiosa para él. Una vez localizado el botín, la extracción era una cuestión de rapidez y destreza. Ong no forzaba cerraduras de forma ruidosa ni rompía cajas a la vista de todos. Se valía de herramientas sencillas pero efectivas, ganzúas, pequeñas palancas y, lo más sorprendente, a veces solo sus propias manos y una habilidad casi quirúrgica para abrir y volver a cerrar paquetes sin dejar rastro. Era capaz de abrir un envío, sacar lo que quería y sellarlo de nuevo con tal perfección que, al llegar a su destino, la víctima no notaba el robo hasta que era demasiado tarde, si es que lo notaba. Puedes imaginar la frustración de abrir un paquete esperando encontrar tu valiosa mercancía, solo para descubrir que ha sido reemplazada por algo sin valor, o que simplemente no hay nada. Pero el verdadero genio de Ong residía no solo en el robo, sino en la extracción del aeropuerto. Esto era lo más complejo. ¿Cómo sacaba millones de dólares en joyas y electrónica de un lugar tan vigilado? Aquí, su audacia alcanzaba un nuevo nivel. Se dice que Ong utilizaba el mismo sistema de carga y descarga para su beneficio. Es decir, a veces escondía los artículos robados en contenedores de carga que ya estaban programados para salir del aeropuerto hacia otras ubicaciones menos vigiladas, donde luego los recuperaba. Otras veces, y esto es aún más impactante, se rumorea que llegaba a esconderse entre la propia carga, esperando el momento adecuado para deslizarse fuera una vez que el camión o el avión hubieran abandonado la zona de máxima seguridad. Piensa en la sangre fría que se necesita para algo así. La falta de cámaras en áreas críticas, o la baja resolución de las existentes jugaron a su favor. Ong explotaba los puntos ciegos de los sistemas de videovigilancia, moviéndose con una precisión coreografiada. Se había estudiado cada ángulo,
cada minuto de retraso en la rotación de una cámara, cada sombra. No era suerte, era una planificación meticulosa llevada al extremo. Además, su perfil bajo era su mejor disfraz. Ho Lamong no era un derrochador. No presumía de lujos ni llamaba la atención. Esto le permitió operar durante tanto tiempo sin levantar sospechas en su vida cotidiana, algo que a menudo es el talón de Aquiles de muchos delincuentes. La policía no podía buscar a alguien que vivía una doble vida si no tenía idea de que existía una doble vida. Era un fantasma dentro y fuera del aeropuerto. Este patrón de robos silenciosos y eficientes continuó, año tras año, acumulando un tesoro inimaginable. La incapacidad para capturarlo no solo generaba pérdidas económicas masivas, sino que erosionaba la confianza en la seguridad aeroportuaria. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo había logrado mantener su operación en secreto, acumulando un botín millonario, durante tanto tiempo? La respuesta a la segunda pregunta nos lleva a la parte más asombrosa de su historia. ¿Qué hizo con todo lo que robó? Capítulo 3. El tesoro oculto. ¿Cómo un hombre desapareció $4 millones en el aire? Los robos eran una cosa, pero ¿qué hacía Ho Lamong con un botín que ascendía a los $4 millones? Este es quizás el aspecto más alucinante de su historia, un misterio que desconcertó a las autoridades durante años. Imagina tener acumuladas joyas, relojes de lujo, electrónica de alta gama y fajos de billetes por un valor equivalente a una pequeña fortuna. ¿Dónde guardas algo así sin que nadie lo note? La respuesta de Ong fue tan ingeniosa como su propio método de robo. Lo escondió a plena vista, en un lugar que nadie consideraría un escondite. Contrario a lo que cabría esperar de un ladrón de semejante escala, Ong no vivía una vida de opulencia desmedida. No compró mansiones ostentosas, ni coches deportivos llamativos, ni joyas para sí mismo que pudieran delatarlo. Su vida pública era la de un ciudadano común y corriente, lo que le permitía pasar completamente desapercibido. Su casa, aparentemente modesta, se convirtió en la caja fuerte de su imperio delictivo. Dentro de su hogar, Ong había transformado espacios insospechados en compartimentos secretos. Se cree que utilizó paredes falsas, pisos huecos y muebles modificados para crear docenas de escondites. No un solo búnker gigante, sino una red de pequeños santuarios ocultos, donde almacenaba sus tesoros. Pieza a pieza, robo a robo, fue llenando estos espacios, convirtiendo su propia vivienda en un gigantesco laberinto de secretos. Piensa en la meticulosidad que se necesita para construir algo así sin levantar la más mínima sospecha de tus vecinos o de cualquier persona que visitara tu casa. Cada pieza robada encontraba su lugar perfecto, esperando el momento adecuado para ser rescatada. Pero el verdadero desafío no era solo esconder los objetos, sino también mantenerlos indetectables. Estamos hablando de artículos electrónicos que podrían rastrearse, joyas con números de serie, e incluso billetes con marcadores. Ong era consciente de esto. Se sospecha que utilizaba métodos para neutralizar posibles rastreadores en la electrónica, y que era extremadamente cuidadoso al manejar el dinero en efectivo para evitar cualquier marca o señal que pudiera vincularlo a un robo específico. Su conocimiento de la logística no se limitaba solo a robar, sino también a la gestión post-robo. La gran pregunta era, ¿para qué acumulaba tanto si no lo gastaba? Aquí entra en juego la paciencia estratégica de Ong. Se cree que su plan era acumular un vasto tesoro, y luego, una vez que la atención sobre los robos disminuyera, o cuando se sintiera completamente seguro, empezar a liquidar los bienes robados de forma gradual y discreta. Esto implicaría venderlos a través de redes informales, a coleccionistas privados o incluso a compradores internacionales que no harían preguntas. Su objetivo no era el gasto impulsivo, sino una seguridad financiera a largo plazo, construida sobre el pilar del crimen. Es una estrategia fría y calculada que pocos ladrones mantienen durante tanto tiempo. Mientras Ong acumulaba su tesoro, las autoridades seguían sus pasos, mejor dicho, intentaban seguirlos. Las fuerzas del orden no tenían una pista concreta sobre Ho Lamong. No sabían quién era. Su nombre nunca salió a la luz en ninguna investigación preliminar. Buscaban un ladrón de alto perfil, tal vez alguien con conexiones criminales, cuando la realidad era que el maestro de la desaparición vivía una vida paralela que lo hacía invisible. Los años pasaban. El misterio de los robos de carga se convirtió en una leyenda urbana en el mundo de la seguridad aeroportuaria. La frustración era palpable.
¿Cómo podía un solo individuo burlar tan sistemáticamente sus defensas? Mientras los expertos teorizaban sobre grandes bandas criminales o sofisticadas operaciones de espionaje, la verdad era mucho más sencilla, y al mismo tiempo más inaudita. Un hombre solitario, con una paciencia infinita y una habilidad pasmosa para esconderse en la llanura de la cotidianidad, había amasado una fortuna sin que nadie supiera quién era. El tesoro de Ong crecía, escondido en las entrañas de su propia casa, un monumento silencioso a 13 años de crímenes impunes. Pero, como todas las historias de este tipo, el velo de la invisibilidad no podía durar para siempre. Capítulo 4. El hilo suelto. La caída del maestro de la desaparición. 13 años. 13 años de robos sistemáticos, de millones de dólares desapareciendo de los aeropuertos más seguros del mundo. La leyenda de Ho Lam-ong era la de un fantasma inatrapable, un maestro de la desaparición que parecía burlar toda lógica. Pero incluso las sombras más persistentes dejan un rastro. Y para Ong, ese rastro comenzó con un pequeño y aparentemente insignificante error. Un hilo suelto que finalmente desenredaría toda su intrincada red de engaños. Después de más de una década de impunidad, la policía de Toronto, en el año 2010, comenzó a notar un patrón particular en los robos de carga en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson. No era solo la frecuencia o el valor de los bienes, era algo más sutil. Una serie de robos tenía un punto en común: el tipo de mercancía y el método de embalaje. Se dieron cuenta de que ciertos envíos específicos, particularmente aquellos que contenían joyas o dinero en efectivo, eran consistentemente el objetivo, y siempre se abrían y volvían a sellar de una manera peculiar. La investigación se intensificó, y los detectives se centraron en las grabaciones de seguridad. Noches enteras revisando horas y horas de metraje, buscando lo imperceptible. Fue entonces cuando un oficial notó algo extraño en una de las grabaciones más antiguas, de años atrás. Una figura borrosa, que se movía con una fluidez inusual en una zona restringida, parecía familiar en su comportamiento. Al comparar esta grabación con otras más recientes, aunque con imágenes mejoradas, la misma figura reapareció. Siempre el mismo patrón de movimiento, siempre la misma complexión. No era una banda, era un solo hombre. El gran avance llegó cuando lograron identificar un vehículo que aparecía consistentemente cerca de los aeropuertos donde se producían los robos, en momentos cercanos a los incidentes. Un coche modesto, discreto, que no levantaba ninguna sospecha. Era el coche de Ho Lam-ong. A partir de ese momento el enfoque de la investigación cambió drásticamente. El fantasma tenía un nombre, una dirección, una vida. La sorpresa fue mayúscula. Ong no era un criminal conocido, no tenía vínculos con bandas organizadas. Era un hombre de mediana edad que llevaba una vida aparentemente normal y tranquila. Los detectives comenzaron a vigilarlo. Descubrieron sus rutinas, sus hábitos, y lo más importante, su patrón de visitas a los aeropuertos. No era casualidad. Ong visitaba las instalaciones de carga, con una frecuencia sospechosa, siempre con la misma calma y discreción. El momento de la detención fue preciso y sin sobresaltos. Las autoridades irrumpieron en su casa, y lo que encontraron dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. La casa de Ong no era una casa cualquiera, era una cámara del tesoro, detrás de paredes falsas, debajo de pisos de madera que se levantaban sin dejar marca, y dentro de muebles ingeniosamente modificados, descubrieron el botín de sus 13 años de carrera criminal. Joyas por valor de cientos de miles de dólares, relojes de lujo, equipos electrónicos de alta gama en sus embalajes originales, y montones de dinero en efectivo. La cantidad total superaba los 4 millones de dólares. La magnitud y la audacia de sus crímenes dejaron a todos boquiabiertos. ¿Cómo un solo hombre sin la ayuda de una vasta red criminal pudo llevar a cabo robos de esta escala y mantenerlos en secreto durante tanto tiempo? Ong, el maestro de la desaparición, había explotado cada fisura en la seguridad, cada punto ciego, cada momento de distracción. Había convertido su propia vida en una obra de teatro, con él mismo como el actor principal en un drama de engaño y hurto. La caída de Ho Lam-ong fue un golpe de realidad para la seguridad aeroportuaria mundial. Puso de manifiesto que, a pesar de toda la tecnología y los protocolos, la vulnerabilidad humana y la ingeniosidad delictiva siempre encontrarían un camino. Ong fue juzgado y condenado por sus crímenes, enfrentando las consecuencias de una década de vida en las sombras.
Su historia se convirtió en un estudio de caso sobre cómo la perseverancia y una meticulosa planificación pueden por un tiempo hacer que lo imposible parezca real. La historia de Hoa Lamong es un recordatorio impactante de que el fraude no siempre se presenta con grandes titulares o escándalos corporativos. A veces, es una sombra silenciosa, un plan paciente, ejecutado por un solo hombre que desafía todas las expectativas. En Fraude sin filtros, continuaremos desentrañando estas historias que te harán cuestionar lo que crees saber sobre seguridad y crimen. Si esta increíble travesía por el ingenio humano y la vulnerabilidad te ha dejado con ganas de más, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. Porque el mundo del fraude está lleno de sorpresas, y nosotros estamos aquí para desvelarlas sin filtro.